había prometido, vamos a iniciar hoy la serie de segundo libro de Samuel. El primer libro de Samuel lo dimos los miércoles. Comenzamos por Zoom solamente en aquel tiempo de confinamiento y terminamos presencial los miércoles. Terminamos con la muerte de Saúl. Y ahora en esta mañana vamos a comenzar el segundo libro de Samuel, continuando pues esta historia este estudio de los reyes de Israel. El título para el sermón esta mañana: David llega al trono. David llega al trono. Bien, la muerte de Saúl supuso o daba por sentado el ascenso de David al trono de Israel, pero realmente no fue tan fácil el asunto. Ese trayecto aún tenía sus obstáculos y David tenía años esperando el cumplimiento de la promesa de Dios y aún así tuvo que esperar un poquito más. Imagínense, desde alrededor de los 17 años más o menos, David comenzó una vida de fugitivo, como quien dice, huyendo de Saúl para salvar su vida. Y todavía ahora que llega a la edad de 30 años, después de todo lo que ha sufrido, lo que ha vivido, huyendo de Saúl para no morir asesinado por él, todavía le falta un poquito más. En esto hay una lección para nosotros, y no solo por el simple hecho de ser cristianos, o porque Dios nos ha prometido algo que nos llegará fácilmente o lo vamos a alcanzar fácilmente solo porque Dios nos lo prometió. Dios le prometió a David que iba a ser rey. Sin embargo, él tuvo que esperar que gobernara 40 años o que terminara de gobernar Saúl y toda la vicisitud que pasó a mano de Saúl. Y ahora se murió Saúl y todavía tiene que esperar. No puede nombrarse así inmediatamente: yo soy el rey, ya murió Saúl, gracias Dios mío porque ya se murió ese. No, tuvo que esperar que las cosas se dieran a la forma de Dios y la manera de Dios. Lo que esto nos enseña es que no es automático el hecho de que Dios nos prometió una cosa y ya se nos va a dar. Las cosas se dan en el tiempo y a la forma de Dios. Y el cristiano tiene que aprender eso, porque si no va a tomar la delantera y va a tomar decisiones y va a tomar posesión de cosas que todavía no es el momento en la voluntad de Dios. En los planes de Dios todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dios prometió a Israel la tierra de Canaán, pero entre la promesa que Dios le hizo a Abraham al momento en que Josué conquistó la tierra y sacó a muchos cananeos de ese lugar, transcurrieron cientos de años. Israel tuvo que vivir 400 años en la tierra de Egipto como en servidumbre, en esclavitud. Tuvo que ser sacado de allí por Moisés en nombre de Dios. Y también Josué tuvo que venir y conquistar la tierra. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé predicaron el evangelio en 3 ciudades llamadas Listra, Iconio y Derbe. Y algunos de los que estaban allí lo vieron como dioses y trataron de ofrecerle un sacrificio que con mucho trabajo Pablo y Bernabé pudieron impedir. Pero otros apedrearon a Pablo y a Bernabé. Y después que lo apedrearon y lo dieron por muerto, los arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron que ya para ellos realmente estaban muertos. Pero no estaban muertos. Ellos de allí despertaron de su desmayo, de los golpes, se levantaron, predicaron en los lugares cercanos y después volvieron y entraron a Listra, Iconio y Derbe,
Quizá usted y yo decimos, bueno, no se puede entrar ahí otra vez porque nos van a matar la segunda vez. Pero ellos entraron y volvieron entonces a los hermanos para animarles en la fe. ¿Y cuáles son las palabras que usó Pablo para animar en la fe a estos hermanos? A pesar de que los misioneros habían sido apedreados y arrastrados fuera como que estaban muertos. Dice Hechos capítulo 14, verso 22, que estas son las palabras que Pablo les dijo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé estaban conscientes que entre ser cristianos aquí y ahora y llegar al cielo, vamos a pasar tribulaciones. Aquí el reino de Dios abarca más que la esfera del dominio o la pertenencia a Dios. Podemos interpretarlo aquí como una referencia indirecta al cielo. Y lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo aquí es que entre nuestra experiencia cristiana ahora presente y nuestra entrada final en el cielo de Dios, en el reino de Dios, vamos a pasar tribulaciones. Si usted creía que la vida cristiana es un camino de rosas, sin espinas y sin dificultades, bueno, pues saquémonos esa idea de la cabeza. La vida cristiana no es un lecho de rosas. Hay momentos buenos, pero también hay momentos malos. Hay momentos de pruebas, de dificultades, que son producto de la fe. Porque la fe del creyente es probada de diferentes maneras, de diferentes formas. No igual en todos los cristianos, pero de alguna manera, en algún grado, la fe de cada creyente es probada. En los capítulos 1 al 4 del segundo libro de Samuel, se narran varias cosas importantes en cuanto a la vida de David y su tramo o su camino hacia el trono de Israel, o como decimos los dominicanos, su camino al palacio. Y quiero dividir estos 4 capítulos en 2 encabezados o títulos importantes. Número 1, un cántico de lamentación. En el capítulo 1 entero, desde el versículo 1 hasta el 27, David recibió la noticia de la muerte de Saúl por medio de un amalecita. Y es importante esto, porque el autor de los 2 libros de Samuel, primero Samuel, segundo Samuel, ¿verdad?, quiere demostrar que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. De hecho, en 2 ocasiones, David tuvo la vida de Saúl en sus manos y las 2 veces lo perdonó, aun cuando sus propios hombres, los 600 hombres que acompañaban a David en el desierto, lo estimulaban a que lo hiciera y le decían, mira, eso fue Dios que te lo puso, míralo ahí, durmiendo está, muy dormido, de una sola estocada lo matarás y saldrás de ese problema, Dios te lo puso ahí. A cualquiera que le digan eso fue Dios. Pero David dijo, que Dios libre mi mano de tocar al ungido de Jehová. Y se hubiese acabado el problema, no hubiese tenido que luchar más por el trono. Pero ¿cómo se iba a presentar David diciéndole al pueblo, tuve que asesinar al escogido de Dios para yo poder gobernar? Eso no era una buena premisa de un hombre de Dios como David. Iba a comenzar mal, porque iba a comenzar entonces como un asesino, y ese no era el perfil de David, un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, el autor quiere resaltar esto. David estaba muy lejos cuando Saúl murió en la batalla contra los filisteos. David estaba en Siclag, rescatando a la gente de Siclag que y a sus familias que habían sido llevados por los amalecitas que merodeaban por esos lugares y hacían esas incursiones, mataban y robaban los diferentes pueblitos que iban encontrando. En este caso no mataron a los de Siclag, pero se llevaron a las personas en cautiverio, se lo llevaron.
entre ellos las 2 esposas de David, las esposas, los hijos de los 600 hombres que eran los soldados de David, etcétera, etcétera. Y ya vimos eso en el estudio anterior. David estaba en esos menesteres cuando ocurrió la muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos. Y entonces, después de todo eso, llega la noticia a David. Le informan que ha muerto Saúl, el rey de Israel. El capítulo 1 nos dice que David se entera por una amalecita que por casualidad, ¿verdad?, entre comillas, pasa por el campo donde están todos los muertos, los soldados de Saúl, y el mismo Saúl y Jonatán y sus otros 2 hijos allí muertos en el campo de batalla. Y recogen la corona, la espada de Saúl y los enseres, y lo que los muertos cargaban encima, se lo llevan. Y esta malecita pensó que sería la mejor noticia de la bolita del mundo decirle a David: mira, tu enemigo Saúl está muerto, mira aquí la corona, mira la espada, mira el báculo, mira todo esto, yo lo maté. No se sabe si es verdad que fue él que lo mató, pero esto fue lo que él dijo a David. Y este hombre pensó que será la mejor noticia que le podía dar a David. Que quizás le iban a dar un puesto en el gobierno, qué sé yo, algo iban a hacer con él. Pero ¿qué hizo David? Lo mató. Por tu propia boca. Porque dijiste que te atreviste a poner tu mano sobre el ungido de Jehová. Aquí hay una lección para nosotros. David no se alegró de la muerte de su enemigo. David pudo haber dicho: ay, qué bueno, Dios me libró de tener que hacer eso. Gracias a Dios por quitarme la piedra de tropiezo. Ya mi camino al palacio está derecho, voy en coche. Pero no hizo eso David. Y eso va acorde con lo que escribió muchos años después su hijo, Salomón, hijo de David, en Proverbios capítulo 24, verso 17 y el capítulo 17, versículo 5. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y capítulo 17, verso 5 dice: y el que se alegra de la calamidad de otro, ¿verdad? El versículo dice del pobre, pero vamos a tomarlo en sentido general. El que se alegra de la calamidad de su enemigo o de su vecino o del pobre o de cualquier persona que no le cae bien, no quedará sin castigo. Eso lo escribió su hijo Salomón años después. David perdonó la vida de Saúl en 2 ocasiones y aun cuando ya sabe que está asesinado, no se alegró de su triste final. No nos podemos nosotros también tampoco alegrar de la calamidad de los pecadores que rechazan a Cristo. Incluso cuando sabemos que su tragedia ha sido un juicio porque ha rechazado buscar a Dios o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay casos que uno como que se da cuenta, eso le pasó a fulano porque ha vivido sin buscar la voluntad de Dios, anda de rebelde, anda huyéndole a Dios, no anda buscando la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios pero no la quiere hacer. Aun cuando tengamos la percepción de que alguna cosa mala, alguna calamidad le llegó a una persona como un juicio de Dios para su vida, que está huyendo de Dios y de someterse a su voluntad, aún en esos casos, pienso yo, y piensa la Biblia, ¿verdad? No debemos alegrarnos de la calamidad de otro. Quizás es el mejor momento para acercarnos a esa persona, para decirle: y tú no has considerado que Dios, en todo lo que te está pasando, quiere hablarte, quiere buscarte, quiere que tú recapacites, quiere que tú le busques. Y aprovechamos ese momento para ayudarle a interpretar los hechos de la manera más lógica posible. En este caso, que es Dios que te está hablando para que vengas a sus pies. Así que, hermanos, debemos aprender eso de David. No se alegró de la muerte de Saúl. No se alegró de la muerte de sus hijos. Al contrario, lo que nos dice el capítulo 1 es que David, como músico y como compositor, compuso un canto de lamentos, una lamentación, un canto de luto, donde
reconocía la valentía de Saúl como persona y de Jonatán también, su hijo, y su destreza en la espada, y dice, ha caído la destreza de la espada, o sea, refiriéndose, porque Saúl era un buen espadachín, aparentemente, se elogia su destreza como peleando en la batalla. Y todo eso, no vamos a leer este capítulo, pero lo reseño, y allí hace una endecha, un lamento por la muerte de Saúl, aunque Saúl era su enemigo. Así que, hermanos, no nos alegremos de la caída o de la desgracia de nuestros enemigos, ni de nuestros hermanos tampoco en la fe. Oremos por ellos y aprovechemos para presentarles el Evangelio de Cristo en medio de ese contexto. Muchas veces las personas en medio de la tragedia son más sensibles a la voz de Dios. Y nuestro papel entonces es ayudarlos a aprovechar esa sensibilidad para entender el mensaje de Dios en medio de su situación. Y el segundo punto, que es el más extenso, un principio humilde y limitado. El capítulo 2 hasta el capítulo 4 completo, 2, 3 y 4 abarcan todo esto. Como ya hemos dicho, la muerte de Saúl supuso la ascensión de David al trono, pero la casa de Saúl y la región del norte ofrecerían resistencia por un tiempo. David no podía inmediatamente abalanzarse a un lugar y decir, yo soy el nuevo rey de Israel. Porque cuando yo tenía 17 años, Samuel, que ungió a Saúl, también me ungió a mí. Y ahora que Saúl ha muerto, yo soy el nuevo rey. Ganas no le faltaron a David de hacer eso. Pero no era el momento. Tuvo que esperar un poquito más, a pesar de todos los años que habían pasado de penuria, de persecución, de parte de Saúl, y buscando cómo guardar su vida hasta que Dios hiciera su voluntad. Lo que hizo David en ese momento fue consultar a Dios acerca de, Señor, ¿cuál será el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? Y eso es lo que vemos en el versículo 1 del capítulo 2. Después de esto, dice, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Pero David no se quedó ahí. David volvió a decirle, o a preguntarle, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Oiga, qué específico quería ser David en conocer la voluntad de Dios para hacerla. David sabía que la casa de Saúl iba a poner resistencia para que él asumiera como el sustituto de Saúl. Porque no todo el mundo entendía que el elegido, el pueblo entendía que el elegido era David, pero no todo el mundo entendía que debía facilitarle a David el acceso al trono de Israel. La parte del norte, que tenía 10 tribus, estaba como fiel a la casa de Saúl y se resistía a entregar el mando a David, aún sabiendo que este era el que comandaba las tropas al principio de Saúl y que Dios había mostrado que él era el hombre capaz, que tenía las condiciones que Saúl no tenía y que Dios estaba con él. El mismo Saúl sabía que Dios estaba con David y por eso le sentía celo, porque Dios lo había elegido en contra del mismo Saúl y porque tenía las condiciones de rey, de estadista y que Dios estaba con él, cosa que no estaba con Saúl. Varias veces el autor de estos libros, 1 Samuel y 2 Samuel, destaca eso, resalta eso, la dependencia de David en Dios. No es la primera ni es la última vez que vamos a ver que se dice que David consultó a Jehová. David no era perfecto, porque vamos a ver cosas no adecuadas, cosas feas que David hizo también como hombre durante su reinado de 40 años.
Pero una cosa tenía David que no tenía Saúl. Tenía temor de Dios. Quería conocer su voluntad. Y buscaba, consultaba la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor cosa que hacer que consultar la voz de Dios en una decisión tan importante como llegar a ser rey? Aun cuando el hecho de llegar a ser rey era la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que aprender que tenemos que consultar la voluntad de Dios cuando vamos a tomar decisiones importantes. Y yo diría hasta las que no son importantes. David no solo preguntó a Dios si debía subir, sino a dónde debía subir. Sabía que no podía subir a cualquier ciudad, lo podían afuerear, sacarlo de ahí. Era consciente de que no todo Israel estaba listo para apoyarlo, pero contaba con el apoyo de Dios y tenía que hacer las cosas como Dios quería para que las cosas salieran bien. Dios le dijo: Hebrón, sube a Hebrón. Hebrón, donde lo mandó Dios, era una ciudad histórica ubicada en las montañas de Judá. Allí llegó David con sus 2 esposas, con sus 600 hombres, y esos hombres con sus familias, por supuesto, y allí fue ungido rey de Judá, y allí reinó 7 años y 6 meses. Así que David no comenzó en la capital, David comenzó en Santiago. ¿Cómo es? No comenzó en Santiago y el resto del país. David se quedó en la capital, ahí en una región pequeña. En Villamella, donde está mi hermano. Se quedó ahí, un lugar pequeño, un reino limitado. Pero si yo hubiera sido David, digo, pero ven acá, pero fue Dios que me ungió. Samuel no me dijo a mí que yo iba a reinar en 2 o 3 ciudades o pueblos. No. Samuel me dijo a mí que yo iba a ser rey de Israel, entero. Yo quiero el país entero. No. David no hizo eso. David aceptó eso, que iba a tener un reino limitado. Sabía que no iba a ser fácil dominar a la casa de Saúl, que tenía el mayor parte del territorio de Israel. Y dice el capítulo 2, versículo 4 y versículo 11 lo siguiente: y vinieron los varones de Judá, es decir, cuando dice así, los varones, no es solamente que eran masculinos, no es eso lo que quiere decir, es que eran los hombres importantes de la ciudad. Dice: y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Mientras tanto, durante esos 7 años y 6 meses que David se conformó con gobernar allí en Hebrón y en los lugares aledaños, o mejor dicho, en Judá solamente, Abner, como usted quiera poner el acento, que era el general de las Fuerzas Armadas, vamos a llamarle así, el general, el comandante de las tropas de Saúl, cuando Saúl estaba vivo, y que se quedó siendo, ¿verdad?, el comandante, el general, instaló a su hijo, el único sobreviviente de los hijos de Saúl, a su hijo Is-Boset, y lo nombró rey en sustitución de su padre. Pero este muchacho ni estaba preparado para gobernar, y además la Biblia dice que fue inestable. Realmente su gobierno, dice la Biblia, duró 2 años. No se pudo consolidar en el gobierno como el rey de todo Israel. Por otro lado, la Biblia dice que David se fue consolidando y cada día más personas lo iban apoyando, y la casa de Saúl se iba debilitando. Ahorita vamos a ver que era tan débil el reinado de Is-Boset que no tenía guardaespaldas. Tuvo que contratar 2 mercenarios, 2 matones de otro sitio para que lo protegieran, porque ni guardaespaldas tenía. Y pero ven acá, ¿cuál era el apoyo de su gente que él tenía? Realmente eso dice mucho de la debilidad de su gobierno. No fue hasta la muerte de Is-Boset, que murió asesinado, no por orden de David, lo vamos a ver ahorita, que David
subió a todo el reino, o sea, la parte norte y Judá que él reinaba. David fue rey de todo Israel, de todo el país, después que asesinaron a Isboset, y no fue él que lo mandó a matar. Ahorita vamos a ver cómo sucedió eso. Hay que destacar la humildad de David en aceptar un reinado limitado en Judá, aun cuando sabía que contaba con la aprobación de Dios para gobernar todo Israel. No se impuso por la fuerza, sino que dejó que Dios despejara el camino. Y esto nos habla de la paciencia de David y de su sumisión a los planes de Dios. Quizás en el ambiente eclesiástico, en el ambiente espiritual, usted se siente capacitado para ser pastor de la iglesia, misionero o algún otro ministerio, pero el Señor lo pone primero a ayudar aunque lo dominical. Ni siquiera ayudante, ni siquiera ayudante del maestro, sino uno que está ahí aprendiendo. Bueno, acéptalo. Dios coloca a uno donde Él quiere y uno va aprendiendo y uno va adquiriendo experiencia y después Dios lo mueve y lo lleva a donde Él lo quiere llevar, a un área de acción donde va a tener más influencia, o mejor no influencia, sino más, abarcará más su ministerio y será de mayor bendición para un número más amplio de personas. Pero si Dios lo pone primero como maestro de escuela dominical o ayudante de maestro de escuela dominical, cójalo en el nombre del Señor y sirva al Señor donde el Señor lo puso. David estaba preparado para ser el rey de Israel y Dios se lo prometió y Samuel lo ungió para ser rey. Pero Dios lo puso ahí en Judá nada más, al principio, 7 años. Y no hay ningún texto que diga que David decía, pero ven acá, ¿y cuándo es que me van a dar la otra parte? Yo soy como un presidentico aquí, lo que yo soy, un reycito aquí, una regioncita. No, él estaba esperando el momento de Dios. Y eso es destacable en la vida de David. Durante esos 7 años y medio de su gobierno desde Hebrón, hubo mucha violencia entre los seguidores de Saúl y los seguidores de David. Usted sabe que en política eso es fácil de entender. Dice el capítulo 3, versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Esa larga quiere decir los 7 años que gobernó David en Hebrón. Pero, sigue diciendo el versículo, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Es decir que la misma circunstancia iba diciendo que el hombre para gobernar era David y que quien estaba con David era el Señor. Todos sabían que David había sido escogido por Dios y ungido por Samuel para sustituir a Saúl, pero la casa de Saúl se resistía a ceder el poder de Dios. Pero cuando las cosas son de Dios, tarde o temprano caen porque de Dios, son de Dios. Hubo tensión, hubo enfrentamientos y hubo violencia y muertes. Pero David, dice la Biblia, se iba fortaleciendo. Y con eso Dios iba manifestando que el hombre que él apoyaba era David. Dándose cuenta de la inestabilidad política de Isboset, entonces el general Abner decidió hacer un pacto con David para entregarle el resto del país a David para que se convirtiera en el rey de todo Israel. Él se dio cuenta de la inestabilidad de Isboset. De hecho, él debió ser el que cuidara a Isboset y no lo cuidó. A Isboset lo mataron y no tenía guardias, no tenía quien lo cuidara. Por eso fue demasiado hasta fácil matarlo. Y uno se pregunta, ¿y por qué no estaba ahí Abner? ¿Por qué no le puso unos cuantos militares? Eso dice que el mismo general Abner no estaba muy conforme con Isboset. El punto es que Abner decide que hay que negociar. Esto hay que negociarlo ya con David, porque este muchacho no va para ninguna parte. Y la Biblia reseña que Abner entonces se acerca a David
o mejor dicho, le avisa, voy para allá para que negociemos. Usted, que en política, usted sabe, se negocia. Es así siempre. Y le avisa, vamos a ver cómo hacemos para yo hacer que el resto del país te apoye y yo me comprometo a hacer la transición, todo eso. Pero David le dijo, está bien, estoy de acuerdo, ven para que hablemos, pero una cosa te voy a decir. No venga aquí si no me trae a Mical, mi mujer, la hija de Saúl, que esa es mi mujer que me la dio Saúl. No venga si no me la trae. Y usted va a decir, pero ¿y qué importancia tiene eso? La Biblia lo dice. Sí, tiene su importancia política. Esa era la hija de Saúl. Aunque después se la quitó porque hizo un berrinche ahí Saúl con David. Y se la quitó y se la dio a otro. Pero esa fue la mujer, la más chiquita que le dio de Saúl, que se la dio por esposa a David porque mató a Goliat. Y le había prometido, le voy a dar mi hija al que mate a Goliat. Y se la dio. No se la dio una vez, pero después, más adelante, se la dio. Pero después en otro pleito y berrinche que hizo con David, se la quitó y se la dio a otro hombre. Pero David reclama ahora, Abner, si tú vienes, tráeme a mi mujer, tráeme a Mical. ¿Qué significa eso? La conexión de David con la casa de Saúl, con la familia de Saúl, era esa muchacha. Esa me la dio Saúl. Eso me conecta y me hace legalmente el heredero de la casa de Saúl y del gobierno de Saúl. Y eso es importante. Entonces, era su ficha. Políticamente será su ficha. Que para que el pueblo lo viera como el sucesor de Saúl, veían a la muchacha. Esa es la hija de Saúl. Y Saúl se la dio a David voluntariamente. Entonces, este es el heredero del gobierno de Saúl. Así que David le pone esa condición por razones políticas. Tráeme a mi mujer que me la quitó Saúl. Cuando tú vengas, si no, no venga. Y de hecho se la llevó. Se la llevó. Nunca tuvo hijos David con ella, con Mical. Aparentemente era estéril. No se menciona ningún hijo que tuviese David con ella. Pero entonces se la lleva y pactan. Llegan a un acuerdo de cómo hacer que la otra parte del país, es decir, Israel, la parte norte, iba a pasar entonces a David y David iba a ser el rey de todo Israel. Pero dice el capítulo que cuando Abner, después de negociar con David y salir, vamos a decir, del palacio donde él estaba, afuera lo esperó el general de David, que era Joab. Joab tenía algo pendiente, una coquillita ahí con Abner. Resulta que en el capítulo 2 también se menciona que en un pleito, en un enfrentamiento que hubo, Abner mató a Asael, un hermano de Joab. Y Joab tenía eso en su corazón. Así que la Biblia reseña que Joab acechó a Abner cuando salió de hablar con David y sin el conocimiento de David, a traición, lo mató. Ahí hay un asesinato. Abner mató a Asael, hermano de Joab, y entonces Joab se venga de eso. Cuando David lo supo, desaprobó aquel acto cobarde de Joab y pronunció una maldición contra Joab y su familia. Eso está en el capítulo 3, del 28 al 29. Y lloró a Abner, así como lloró a Saúl, y se negó a comer alimento ese día. Y la gente, el pueblo decía, pero rey, te tienes que comer. Dice, no voy a comer. Matar a un hombre valiente a traición. Y así el pueblo se dio cuenta que David no tenía nada que ver con ese asesinato. Capítulo 3, versos 36 y 37. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Yo no sé qué es lo que pasa, pero los primeros 100 días, usted sabe, de un gobierno, todo lo que el presidente hace, a todo el mundo le gusta.
todos los decretos y destituyó a fulano y todo el mundo está contento. Ahora después de los 100 días, ahí viene usted sabe, la crítica y las cosas y lo demás. Y el pueblo estaba contento y le agradaba todo lo que David hacía, le gustaba. Pero sobre todo, se resalta aquí, y el pueblo entendió que David no tuvo nada que ver con ese asesinato de Asael. O sea, no era un asesinato político, fue un asunto personal entre Joab y Abner. Es bueno adelantar aquí que Joab, Abisai y Asael, esos tres hombres, eran sobrinos de David. Los tres eran hijos de una hermana de David llamada Sarvia. Según Primera Crónica, capítulo 2, verso 16, David tuvo dos hermanas, Sarvia y Abigail. Aparte de que tuvo una esposa que se llamaba Abigail. David tuvo dos hermanas, Sarvia y Abigail. Y Joab y Asael y Abisai, los tres eran hijos de una hermana de David, que se llamaba Sarvia. Pero Joab era un hombre de carácter fuerte y un guerrero valiente, y le dio mucha agua a beber a David durante su gobierno. Porque él hacía muchas cosas, mataba gente sin el consentimiento, sin que David supiera. Él tomaba decisiones. Es verdad que a veces lo hacía con buena intención de proteger a David, pero muchas veces lo hacía aún en contra de la orden de David. Por ejemplo, cuando Absalón, hijo de David, intentó darle un golpe de estado a su papá, David se fue del palacio y le dejó campo libre a Absalón porque no quería matarlo. Y le dijo a Joab, mira, no le ponga la mano a ese muchacho. No le ponga la mano a mi hijo. Sin embargo, ¿qué hizo Joab? Se lo llevó, lo mató. Mató a Absalón. Y en dominicano le echó un boche a David. Y tú estás volviendo loco. Tú quieres que, oye, delante del país, ¿cómo tú vas a quedar frente al país? Que tu hijo te dio un golpe de estado. Pero te estarás volviendo loco. ¿Cómo se va a ver eso en la noticia? ¿Cómo se va a ver eso en Israel? No. Mató a Absalón. Y así hay otros hombres que se menciona en este libro de 2 Samuel, más adelante, otros asesinatos que Joab hizo que no fueron con el conocimiento ni la aprobación de David. El mismo David le tenía tan miedo a Joab porque era un hombre fuerte. De hecho, en el capítulo 3, verso 39, oiga lo que dice David acerca de Joab, de Abisai y de Asael, de esos muchachos, vamos a llamarlos así, porque eran sus sobrinos. Dice, esos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Él no se atrevía a matarlo. David no se atrevía a matarlo. Nada más dijo que Dios le pague lo que están haciendo. Dios le pague. Porque se le salían del control de David. No le tenían miedo realmente. Otra cosa que vemos en este capítulo, en el capítulo 4, es el asesinato de Isboset. Otro hecho de violencia en aquellos primeros años del reinado de David, el asesinato de Isboset. Pero no fue David que lo mandó a matar. Este capítulo nos dice, resalta la debilidad del reinado de Isboset, que él tuvo que contratar 2 matones de otro sitio para que lo cuidaran. Y vino a resultar que esos mismos 2 matones que él contrató para protegerlo, esos mismos 2 lo mataron a él. Dice, capítulo 4, verso 9 al 11, que cuando estos hombres mataron a Isboset, entraron a su casa, lo mataron en su cama, fueron donde David con la noticia, le arrancaron la cabeza. Y fueron donde David, mira, hemos matado a Isboset, ya tú puedes ser rey del país entero. Y David dice así, capítulo 4, verso 11. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, o decir noticias, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas,
Yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Y dio la orden ahí David y mataron a esos dos hombres. Ahora, echando hacia atrás, volvemos al capítulo 3, donde se dice los primeros 6 hijos que tuvo David. Y usted va a preguntar, ¿pero y qué importancia tiene eso? Se lo digo ahora. Capítulo 3, del 2 al 5, usted va a encontrar ahí que cuando David entonces se establece en Hebrón como rey, ahí tuvo 6 hijos que nacieron ahí en Hebrón. 6 hijos con 6 mujeres diferentes. David llegó con 2 esposas a Hebrón, pero parece que consiguió más esposas o concubinas o las dos cosas. Y usted va a decir, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, la familia de un hombre es importante y la de un rey es más importante todavía. En Hebrón, David comenzó a tener hijos y en esta lista se nombran 6 hijos, cada uno con una mujer diferente. Los nombres: el primogénito Amnón, voy a mencionar los que son más importantes porque van a aparecer más luego con algo que ellos hicieron. Amnón fue el primero, Absalón fue el tercero y Adonías fue el cuarto. Absalón y Adonías intentaron un golpe de estado contra su papá, que más adelante va a aparecer. Y la Biblia destaca que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso no quita que David también tuvo sus debilidades como ser humano. Una cosa así que podemos ver, y en este punto estoy usando la reseña de Charles Swindoll, que habla sobre esto. Se revela en este libro de 2 Samuel que David fue un padre, aunque fue un hombre fuerte de estado, fue un hombre flojo en cuanto a la crianza de sus hijos. En el capítulo 11, por ejemplo, y el 12, se registra que la debilidad de David parece que fueron las mujeres. Tal vez no tanto así como Salomón, que tuvo, ¿verdad?, 700 esposas y 300 concubinas, o al revés. Pero David tuvo 10 esposas, pero tuvo también concubinas y tuvo muchos hijos. En el capítulo 5 habla de 11 hijos más que tuvo en Jerusalén. Cuando fue rey en Jerusalén, tuvo 11 hijos más, sin nombrar las muchachas, ¿verdad? Que las hembras no se mencionaban, excepto Tamar, que se menciona más adelante. En el capítulo 11 se menciona que David cayó en pecado de adulterio con Betsabé, una mujer que era la mujer de Urías. Y aún sabiendo que era casada, la mandó a buscar y cometió ese pecado. Eso muestra la debilidad de David. Eso no quita que fue un hombre de Dios y que Dios estaba con él como rey. Estos no fueron los únicos hijos de David. Como dije, 2 Samuel capítulo 5 menciona 11 hijos más. Y aunque no se mencionan las hijas, pero en el capítulo 13 se menciona una hija llamada Tamar, de la que se enamoró perdidamente Amnón, el primer hijo de David. Se enamoró de su hermana o media hermana y la violó. Y la muchacha dice, bueno, pues si tú estás enamorado de mí, habla con el rey, que no hay problema, él me va a dar y nos casamos. Pero él no quería casarse, él no quería abusar de ella. Y la violó. Y después que la violó, entonces dice que le cogió un odio más grande que el amor con el que se enamoró. Ya usted sabe. David fue un hombre fuerte como rey, pero en lo personal se ve como que era flojo con los hijos, o con algunos de ellos. Mire, Absalón y Adonías, en su momento cada uno, intentaron darle un golpe de estado a su papá. Y en 1 Reyes, capítulo 1, versículo 6, hablando de Adonías, el segundo hijo de David, que quiso darle un golpe de estado, dice lo siguiente: en todos sus días, su padre nunca lo había reprendido, diciéndole, ¿por qué haces esto o aquello? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ese versículo parece sencillo, pero tiene muchas cosas ahí. Mire, dice
que él nunca lo había corregido. Usted quiere ver un muchacho, nunca lo corría, y ya usted sabe lo que va a tener. Nunca lo corría ni le diga nada. Y usted va a tener un muchacho que por rienda suelta, que va a hacer lo que le da la gana porque nadie le llamó la atención. Dice aquí que David nunca los reprendió, nunca. Y no puede ser que nunca haya hecho nada ese muchacho en la casa. No, que él nunca los reprendió. Vamos a decir en dominicano, le celebraba sus cosas. Pero mire qué muchacho más ocurrente haciendo cosas. Nunca los reprendió y decía, ¿y por qué tú haces eso? En la versión de 60 dice, nunca lo entristeció. Nunca lo entristeció. Pero también dice, ¿no?, que él era buen mozo, ese muchacho. Ay, mire, es el más bonito de los hijos míos. Es el más bonito que yo tengo. Y eso pone a los padres, ya usted sabe. Lo pone como débil. Es el más bonito. ¿Y qué? Pero hay que corregirlo. Hay que corregirlo. No importa que sea el más feo o el más bonito. Hay que corregirlo. Pero David no lo corrigió. Y además de eso, nació después de Absalón. Absalón fue el tercero. Y Adonías fue el cuarto. Y David tenía una admiración tremenda por Absalón, que dice que tenía un pelo largo ahí, que le llegaba larguísimo, y que era buen mozo. Bueno, pues Adonías también. Bueno, el hombre que era un tremendo un hombre de estado, en su casa como que los hijos. Bueno, eso significa que como padre, por lo menos con Absalón y por lo menos con Adonías, David fue débil. No lo corrigió, ni le siguió. Y con Amnón, que violó a su hermana, tampoco hizo nada. Tampoco le hizo nada. Los hijos, parece que se criaron con poca supervisión de David. O en esa parte él dijo, bueno, la mujer que se encargue. Yo estoy muy ocupado aquí firmando decretos y cosas, y el gobierno. Y quién sabe. Bueno, el asunto es que David falló en esa parte. Sus propios hijos se convirtieron en una fuente de amargura y decepción. A veces pasa que los hijos se vuelven una decepción para uno y quizá uno no tuvo la culpa, pero muchas veces es que uno ha tenido la culpa. Bueno, 3 lecciones que aprendemos de estos capítulos que hemos visto esta mañana. Primera lección, no disfrutes ni te regocijes por las calamidades de tu prójimo, aunque su calamidad sea consecuencia justa de algún pecado. David no celebró la muerte de Saúl. Pudo haberse alegrado. Y es seguro que sus hombres iban a hacer fiesta con él, pero no lo hizo. Segundo, las cosas llegan en el tiempo de Dios y cuando aprendemos a esperar nos llena de paz. Desde los 17 años hasta los 30, David andaba huyendo de Saúl. Pero aún así no se desesperó. Dijo, Señor, ¿y ahora qué? ¿A dónde subo? ¿A qué ciudad subo? Para comenzar a reinar. Lo que tú me digas, eso yo hago. Y tercero, busca siempre la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Y hasta las que no son importantes. Aun cuando Saúl había muerto, David no se desesperó, buscó primero la dirección de Dios en cuanto al siguiente paso. Y esto es importante, porque más tarde él mismo escribió un salmo, el Salmo 37, que dice en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y David sabía lo que estaba diciendo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Si aún tú no eres cristiano, lo primero que tienes que encomendar a Dios no es tu camino, es tu vida y tu alma. Eso es lo primero que tienes que encomendar a Dios. Volverte en un seguidor fiel del Señor. Así que te digo lo que dice la Biblia. Lo primero es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, le encomienda tu camino al Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Vemos cómo tú guías la historia y a los hombres de la historia que tú has escrito en este mundo. Saúl, David, los apóstoles, aún nosotros mismos en la época que nos ha tocado vivir. Vemos que tú gobiernas la historia, las fichas, las circunstancias, todas las cosas. Gracias por todo lo que podemos aprender
de la vida de Saúl y sobre todo de ti, manejando las vidas de estos hombres para cumplir tus planes y propósitos. Guía en esta mañana a aquellos que no son creyentes para que entreguen su vida a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.